Me parecía que estaba huyendo de mí mismo. Pero en esa casa de montaña, en medio del silencio, sentí por primera vez que alguien me veía. No es una historia de amor. Es una historia de verdad. Sobre cómo a veces la lucha más dura no es contra alguien, sino contra uno mismo. El coche serpenteaba por un camino de montaña estrecho, donde los árboles se doblaban como si quisieran susurrarnos algo. Desde la ventanilla, el cielo se escondía entre los picos verdes de la sierra asturiana, y un olor a humedad antigua se colaba con cada curva. Manteo conducía sin música, como si el paisaje le bastara para llenar el espacio entre nosotros. Casi llegamos, dijo sin mirar. Yo asentí, sin contestar. No por desinterés, sino porque algo en esa ruta me desarmaba lentamente. La última señal de celular había desaparecido hacía 20 minutos, y la ciudad ya parecía un recuerdo vago. Después de 2 horas de curvas, árboles y nubes, lo vi, un caserón de piedra que parecía salir directamente de otra época. No era lujoso, pero tenía presencia. Como esas personas que no necesitan hablar para imponer respeto. Mi padre debe estar adentro, murmuró Manteo, apagando el motor. Nos bajamos sin prisa. El aire era más denso, más frío. Caminé unos pasos hasta el porche de madera cuando la puerta se abrió desde dentro. Hola, chicos. La voz llegó antes que el cuerpo. Firme, sin urgencia. Entonces lo vi, un hombre en los 40 y tantos, piel curtida, ojos de quien ha visto más de lo que ha contado. No hizo preguntas, no sonrió demasiado. Solo nos miró con la calma de quien no necesita explicarse. Tú debes ser Joaquín, dijo tendiéndome la mano. Asentí. El apretón fue corto, seco. Pero no frío. Alejandro, se presentó. Manteo soltó una carcajada. Sí, ya sabemos cómo te llamas, papá. No todos, respondió él, sin soltarme la mirada. Hubo algo en esa frase que no supe nombrar, pero sentí. Como si él viera algo en mí antes que yo lo supiera. Me soltó la mano sin apuro y entró de nuevo, con nosotros siguiéndolo. El resto del día transcurrió sin eventos. Caminamos hasta el arroyo que pasaba cerca, encendimos fuego al anochecer y cenamos pescado que Alejandro había cocinado sin preguntar si nos gustaba. No era necesario. Las conversaciones fueron pocas, la mayoría entre padre e hijo. Yo los observaba más que participaba. Manteo tenía esa energía inagotable de quienes hablan para evitar pensar. Alejandro era lo opuesto, callaba incluso cuando tenía algo que decir. Pero era esa quietud lo que más me incomodaba. No porque fuera tensa, sino porque me obligaba a quedarme conmigo mismo. Y ahí, en ese rincón del mundo donde nadie me conocía realmente, empecé a escuchar lo que siempre había querido callar. Al terminar de cenar, me ofrecí a lavar los platos. Lo hice solo, en parte para distraerme, en parte para respirar. Cuando volví a la sala, Manteo ya no estaba. Se fue a caminar, dijo Alejandro, sentado junto al fuego, leyendo un libro viejo. ¿De noche? Siempre lo hace. Le ayuda a desconectar. Me quedé de pie, sin saber si debía sentarme. Él no dijo nada. Solo hizo un gesto hacia el sillón frente a él. Nos quedamos así unos minutos, en silencio. Él leía, yo observaba las llamas. Pero no era un silencio incómodo. Al contrario, era casi íntimo. ¿Tú vienes mucho por aquí? Me atreví a preguntar. Alejandro cerró el libro, sin marcar la página. Desde joven. Cuando quiero pensar sin interrupciones. ¿Y funciona? Asintió. A veces. A veces pensar no es lo que uno necesita. Guardé silencio. Esa frase me quedó resonando más de lo que debió. Esa noche no dormí bien. No por el colchón, ni por el clima. Era algo más profundo. Como si algo en mí supiera que este lugar me iba a cambiar. Soñé con agua. Con voces que no entendía. Y con unos ojos que me miraban sin juicio. Al día siguiente, me levanté temprano. Manteo aún dormía, pero Alejandro ya estaba afuera, cortando leña. Me acerqué, sin saber si debía hablarle. ¿Te ayudo? Me miró sin sorpresa. Claro. Pero ten cuidado. La madera no perdona manos inexpertas. Le sonreí. No por confianza, sino porque su forma de hablar era tan directa que no había lugar para la duda. Durante la hora siguiente, trabajamos sin hablar. Él cortaba, yo recogía. Y aunque no dijimos nada, sentí que algo entre nosotros se alineaba. No éramos amigos. No éramos familia. Éramos, simplemente, 2 personas compartiendo el mismo silencio. Después del mediodía, Manteo nos encontró sentados bajo un árbol, sin decir nada. Nos miró, frunciendo el ceño. ¿Se quedaron mudos? Alejandro se levantó con lentitud. A veces es lo mejor que se puede hacer. Manteo soltó una risa. Yo no dije nada. Esa noche, mientras los dos hablaban en la cocina, me quedé en la sala. Miraba el fuego, pensaba en todo lo que no sabía de mí.
en lo que no me atrevía a decir en voz alta. Hasta que Alejandro apareció en la puerta. No dijo nada. Solo me miró. Y yo sentí que, aunque no me conocía, me entendía. Sin explicaciones. Sin condiciones. Y fue ahí, no en una conversación, ni en un gesto evidente, cuando lo supe, ese fin de semana no iba a ser como los demás. Iba a ser el inicio de algo que no podía nombrar. Pero que, por primera vez, no quería ocultar. La tarde se deslizaba como si el tiempo se hubiese detenido en la montaña. Manteo había salido en bicicleta hacia el pueblo más cercano, diciendo que volvería antes de que oscureciera. Quedamos solos, Alejandro y yo. El silencio se instaló sin pedir permiso, pero no pesaba. Más bien, parecía tener un propósito. Yo estaba en la sala, sentado cerca del fuego, observando cómo las brasas ardían sin prisa. Alejandro llegó con 2 tazas y me extendió una sin decir palabra. Té. Ni fuerte, ni dulce. El tipo de bebida que no busca agradar, solo acompañar. A veces olvido lo mucho que necesito este silencio, dijo él. Asentí. No quise romper el momento con palabras innecesarias. Cuando era niño, me aterraba, confesé. El silencio nunca es neutro, respondió, mirándome con una calma inquietante. Te enfrenta o te abraza. Nunca pasa desapercibido. Nos quedamos ahí, sin cruzar más frases. Solo los crujidos de la madera rompiendo su estructura llenaban la habitación. No me sentía incómodo, pero algo se agitaba dentro. No era miedo. Era otra cosa, más cercana al reconocimiento. ¿Siempre fuiste así de sereno? Pregunté. No. Antes hablaba demasiado. Por nervios. Por no saber quién era sin hablar. Me hizo pensar en mí. En la cantidad de veces que llené el aire con frases que no sentía. Solo para que nadie sospechara. De qué, no sabía exactamente. Pero lo hacía. ¿Y cuándo dejaste de hacerlo? Cuando entendí que fingir cansa más que estar solo. De nuevo, silencio. Esta vez, uno que dolía un poco. ¿Te arrepientes de algo? Sí. De haber tardado tanto en permitir que mi vida fuera mía. Me quedé observando la taza entre mis manos. No tenía respuestas para lo que me generaban esas palabras. Ni siquiera sabía si quería tenerlas. Manteo me dice que piensas demasiado, añadió. No se equivoca. ¿Y en qué piensas cuando nadie te ve? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No era directa, pero tampoco era decorativa. Quise responder algo ligero, pero algo en su forma de mirarme me exigía otra cosa. En cómo sería dejar de esconderme. No se inmutó. Solo bajó la vista, como si esa frase fuera parte de una conversación que ya conocía. ¿De quién te escondes? A veces de todos. Otras veces, de mí. Alejandro no respondió de inmediato. Se levantó y se acercó a la chimenea para mover unos troncos. Cuando volvió a sentarse, lo hizo con más peso, como si algo dentro de él también se hubiera removido. ¿Crees que estás solo en eso? Negué con la cabeza. Pero la soledad no es cuestión de lógica. No, admitió. Es cuestión de permiso. ¿Permiso? De darte permiso para ser. A veces la soledad no viene de estar aislado, sino de no reconocerte en tu propia voz. Esa idea me atravesó como pocas cosas. Me recordó a momentos donde hablaba y sentía que eran palabras de otro. ¿Y tú te reconoces? A veces. Otras, me esfuerzo por no esconderme de nuevo. Sus palabras no eran consuelo ni consejo. Eran verdades lanzadas con respeto. Y eso las hacía más poderosas. Siento que vivo en 2 realidades, dije al fin. En una, actúo. En la otra, pienso. Y rara vez coinciden. Y cuando coinciden, ¿qué sientes? Pánico. Alejandro asintió despacio. Entonces ahí estás cerca. Lo miré sin entender. El miedo es señal de frontera. Si te da miedo, es porque estás tocando algo que importa. Afuera, los últimos rayos de sol desaparecían entre los árboles. El crepúsculo caía como una manta espesa. La luz del fuego ya era lo único que nos envolvía. Manteo seguía sin volver. Pero en ese momento, no lo esperaba. ¿Tuviste miedo cuando decidiste cambiar? Le pregunté. Mucho. Perdí cosas. Pero gané otras. Y aprendí que la libertad no siempre es cómoda. Pero es digna. Me quedé con esa frase grabada en la piel. No hablamos mucho más. No hacía falta. La conversación no había sido extensa, pero sí profunda. Había tocado puntos que nunca había compartido. Y él los recibió sin invadirlos. Cuando Manteo volvió, la atmósfera cambió. No por tensión, sino porque la intimidad se cerró como una ventana. El momento había sido, y no hacía falta repetirlo. Aquella noche, en la oscuridad de la habitación, pensé en Alejandro. No como padre de mi amigo. No como adulto. Como alguien que entendía cosas que yo apenas empezaba a enfrentar. Y por primera vez,
no me asustaba pensar que había alguien que me veía, sin necesidad de que yo hablara. El reloj marcaba las 3. No podía dormir. Escuchaba cada crujido de la madera, cada rama que rozaba el tejado como si la casa entera respirara con una vida que no me pertenecía. La manta no abrigaba, la almohada pesaba. Tenía los ojos abiertos y el cuerpo tenso. No era ansiedad. Era algo más fino. Algo que se había sembrado durante la conversación de la tarde y que ahora germinaba en mi pecho. Lo que Alejandro había dicho, como lo había dicho, el modo en que me había escuchado. Todo eso seguía allí, rebotando en mi cabeza. Me levanté. No encendí la luz. Crucé el pasillo en silencio, intentando no hacer ruido. Manteo dormía. Yo necesitaba agua, o al menos un momento para no pensar. La cocina estaba en penumbra. Abrí el grifo lentamente. El agua era fría, y cuando bebí el primer trago, sentí el cuerpo aterrizar por un instante. No más. ¿No puedes dormir? La voz llegó desde la entrada, tranquila, sin sobresalto. Me giré despacio. Alejandro estaba allí. Tenía el cabello húmedo. Aún se secaba con una toalla. Sus pies descalzos no hacían ruido. No se había anunciado, simplemente estaba. No, dije. A veces la noche no deja. No porque esté despierta, sino porque uno no sabe cómo callarla. Asentí. No había respuesta mejor. Se apoyó contra el marco de la puerta. No dijo nada más. Yo me quedé de pie junto al fregadero, con el vaso en la mano. La tensión no venía de él. Venía de mí. De lo que no sabía nombrar. De lo que, de algún modo, se había hecho visible sin palabras. ¿Te ha pasado, sentir que todo cambia, aunque nada haya pasado? No sabía por qué dije eso. No lo había planeado. Solo salió. Sí, respondió, sin pensarlo. A veces basta un pensamiento que se acepta, para que el mundo entero se incline. Nos miramos. Había algo suspendido. No miedo. No deseo. Una especie de reconocimiento denso. Como si nos encontráramos en medio de algo que ninguno había pedido, pero que no se podía ignorar. No estoy intentando nada, dijo, con calma. Lo sé. Pero si alguna vez sientes que estás solo, no lo estás. Quise decir gracias. Pero se me cerró la garganta. Solo asentí. Se incorporó. Se acercó al grifo. Tomó un vaso, llenó agua, bebió. No tenemos que hablar si no quieres, añadió. A veces solo estar basta. Yo seguía sin encontrar palabras. Pero no eran necesarias. En ese momento, me alcanzaba. Se quedó unos segundos más. Luego dio media vuelta, caminó hacia el pasillo y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo otra vez. Pero ya no era el mismo silencio. Ese no era un silencio vacío. Era uno habitado. Volví a la habitación. Me tumbé en la cama. No dormí enseguida. Pero ya no me molestaba no dormir. Había una especie de tregua dentro de mí. Durante años había intentado silenciar una parte que ahora, frente a alguien que no pedía explicaciones, se atrevía a respirar. No había confesiones, ni promesas, ni contacto. Pero había algo incluso más fuerte, presencia. A la mañana siguiente, el sol entró sin permiso. Escuché pasos afuera. Bajé a la cocina. Alejandro preparaba café. Manteo no estaba. Salió temprano a correr, informó sin mirarme. ¿Desde cuándo corre? Desde que se enteró de que su novia sale con otro. Me detuve. No sabía. No lo cuenta mucho. Nos sentamos en silencio. Me pasó una taza. ¿Estás mejor? Preguntó. Sí. Bueno, no sé. Pero diferente. A veces, eso es suficiente. No hablamos más. Ese día fue largo, pero tranquilo. Hicimos tareas del campo. Cortamos leña. Alejandro me mostró cómo limpiar un filtro de agua. Yo observaba. Aprendía. Manteo volvió al mediodía, sudado, sin hablar. Se duchó. Luego hicimos como si todo fuera normal. Pero no lo era. Yo ya no era el mismo. Algo había cambiado. No en los hechos. En el fondo. Esa noche, dormí sin interrupciones. Como si el cuerpo, al fin, entendiera que podía descansar. Y al cerrar los ojos, lo último que recordé fue aquella voz en la cocina, tan serena como firme. Si alguna vez sientes que estás solo, no lo estás. El reloj marcaba las 3:17. Otra vez. Cada vez que giraba sobre el colchón, la madera lo anunciaba. No dormía. No tenía frío. Tampoco pensamientos claros. Solo esa sensación rara de estar en un sitio donde todo parece calmo, pero por dentro hay algo que no encuentra lugar. Intenté no pensar en Alejandro. No porque hubiera algo que esconder, sino porque su presencia me seguía apareciendo incluso con los ojos cerrados. No como una imagen, sino como una pregunta abierta. Me levanté. Fui directo a la cocina sin prender luces. Ya conocía el camino.
Necesitaba agua. O solo estar de pie en otro sitio. El grifo hizo un sonido seco al abrirse. Bebí. Me apoyé contra la encimera. Respiré. Y entonces lo sentí antes de verlo. ¿Otra vez tú?, dijo Alejandro, sin sorpresa. Me giré. Estaba ahí, secándose el cabello con una toalla, como la noche anterior. Su tono no era de reproche. Más bien de alguien que ya intuía lo que pasaba. Tampoco pude dormir, respondí, sin justificarme. No esperaba menos. Se acercó y se sirvió un vaso. Nos quedamos en silencio. Como la vez anterior. Pero distinto. Esta vez había algo más cargado, algo que se había acumulado en el aire. ¿Has pensado en lo que hablamos? Asentí. Mucho. Demasiado, quizás. ¿Y? Que no sé si estoy listo. ¿Para qué? Para verme como realmente soy. Para no ocultarlo más. ¿Y qué es eso que escondes? No respondí. No podía. No porque no supiera. Porque decirlo lo haría más real. Y eso, en ese momento, me parecía demasiado. Está bien, dijo, sin presión. No tienes que decirlo. Solo saberlo ya es un acto de coraje. Bebí un poco más de agua. Sentía la garganta seca, pero no por sed. A veces pienso que si lo digo, todo se rompe. ¿Qué sería, todo? Amistades. Familia. Imagen. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Y tú no te rompes escondiéndolo? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me senté en silencio, sintiendo el peso de esa frase. No quiero perder lo que tengo, dije. ¿Estás seguro de que lo tienes? Lo miré. Él no desvió la mirada. Mira, Joaquín, cuando uno pasa años construyendo una versión de sí mismo para encajar, puede llegar a confundir la aceptación con el silencio. Que nadie te cuestione no significa que te acepten. Cerré los ojos un instante. Era cierto. Pero dolía. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú cuándo lo supiste? Siempre lo supe. Pero durante mucho tiempo fingí no saberlo. Lo más difícil no fue descubrirlo. Fue dejar de tener miedo a vivirlo. Ese, vivirlo, pesaba. Sonaba a decisión. A renuncia. A valentía. ¿Te arrepientes? No. Me arrepiento del tiempo perdido. Pero también entiendo que todo llega cuando debe. Se sentó al otro lado de la mesa. No era una confrontación. Era una presencia. Silenciosa. Estable. No quiero decepcionar a Manteo, susurré. ¿Por qué piensas que lo harías? Porque no lo sabe. ¿Estás seguro? Nunca lo hemos hablado. Eso no significa que no lo sospeche. Me callé. No sabía si era peor que lo sospechara o que nunca lo imaginara. ¿Crees que lo tomaría mal? No lo sé. Pero eso no debería ser lo que defina lo que eres. La frase quedó ahí. No como un mandato, sino como una posibilidad. ¿Y tú? Pregunté. ¿Por qué me escuchas? Porque un día necesité que alguien lo hiciera conmigo, y no tuve a nadie. Eso me tocó más de lo que esperaba. Quise responder. No pude. Me limité a asentir, otra vez. No vine aquí buscando esto, dije después de un largo rato. Y yo no estoy esperando nada de ti. Lo dijo tan firme que sentí como se disipaban todas las sospechas. No había segundas intenciones. Solo el deseo profundo de ser testigo, no protagonista. ¿Te molesta que hable contigo así? ¿Por qué me molestaría? Porque soy tu invitado. El amigo de tu hijo. Eres alguien que está buscando respuestas. Eso no tiene nada de ofensivo. El reloj marcaba las 4. La cocina seguía silenciosa, pero ya no era opresiva. Me sentía extraño, sí, pero también en paz. Gracias, dije, sin saber por qué exactamente. No tienes que agradecerme por verte a ti mismo. Se levantó. Tomó su vaso. Lo dejó en el fregadero. Intenta dormir. Mañana hay luz nueva. Se fue. Me quedé ahí unos minutos más. Luego caminé de regreso al cuarto. Cerré la puerta. Me tumbé. Y esta vez, aunque no dormí de inmediato, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, no estaba solo. A la mañana siguiente, el aire era distinto. Manteo ya estaba despierto. Preparaba café, hablaba de salir a caminar, de subir un monte. Yo escuchaba en automático. Alejandro no decía nada. Me miraba con la misma serenidad de siempre. Sin invadir, sin esperar nada. Durante la caminata, Manteo mencionó cosas triviales. Yo no lograba concentrarme. Sentía que todo pendía de un hilo invisible. En la cima, me detuve. Respiré hondo. ¿Estás bien?, preguntó Manteo. Sí. Solo cansado. Anoche escuché ruidos. ¿Te levantaste? Sí. No podía dormir. Asintió. No preguntó más. Pero en sus ojos vi algo. Algo que no supe leer del todo. Esa noche, ya en la casa, durante la cena, reinaba un silencio diferente. Alejandro servía los platos. Manteo evitaba mi mirada.
Algo había cambiado. No sabía qué. Pero se sentía. Cuando me ofrecí a recoger la mesa, Manteo se levantó también. Déjalo. Voy yo, dijo con un tono seco que nunca le había escuchado. Lo miré. ¿Todo bien? Claro. Pero no era cierto. Alejandro intervino. Puedo hacerlo yo. No hace falta, cortó Manteo, y se fue con los platos a la cocina. Me quedé parado unos segundos. Alejandro me miró. Quizás sea momento de hablar con él. No sé cómo hacerlo. Desde la verdad. No hace falta decir todo. Solo lo necesario. Esa noche, no volví a la cocina. Me encerré en mi habitación. Pensé en todo. En lo que había cambiado. En lo que no. Y entendí que la incomodidad que sentía no era por lo que había pasado. Era por lo que estaba a punto de pasar. A veces el silencio no protege. A veces el silencio es una forma de rendirse. Y yo, por primera vez, no quería rendirme. El tren se detuvo con un chirrido agudo. Joaquín bajó al andén con la mochila sobre el hombro, respirando el aire frío de la montaña. Viajaba desde Sevilla para pasar unos días con su amigo Manteo en una casa escondida entre los valles de Asturias. Buscaba desconectar. O al menos, eso se decía a sí mismo. Manteo lo recibió con un abrazo breve. Apenas hablaron durante el trayecto en coche. No hacía falta. El paisaje hablaba solo, árboles altos, niebla densa, curvas silenciosas. La casa era grande, de piedra, sin ostentaciones. Alejandro, el padre de Manteo, los esperaba en la entrada. Los saludó con calma, con una mirada que no se esforzaba en agradar, pero tampoco juzgaba. Joaquín sintió algo al instante. No incomodidad. Tampoco atracción. Algo más sutil. Una sensación de estar observado con atención verdadera. Esa tarde fue tranquila. Manteo hablaba sin parar, como siempre. Alejandro, en cambio, medía sus palabras. Joaquín lo escuchaba más que al paisaje. Había una serenidad en el que no podía ignorar. Después de la cena, Manteo salió a caminar. Joaquín se quedó en la sala, frente al fuego. Alejandro llegó con 2 tazas de té. Se sentó en silencio. Cuando era niño, el silencio me daba miedo, dijo Joaquín sin saber por qué. El silencio no siempre es cómodo, respondió Alejandro. Pero a veces es justo lo que necesitamos. Hablaron poco, pero profundo. Joaquín se sorprendió a sí mismo contando cosas que nunca había dicho en voz alta. Sentimientos. Dudas. Miedos. Alejandro no opinó. Solo escuchó. No estoy seguro de quién soy realmente, dijo Joaquín. Saberlo no es una obligación inmediata. Es un proceso. Lo importante es no negarlo. Esa noche, Joaquín no durmió. Se levantó y fue a la cocina por agua. Allí estaba Alejandro, secándose el cabello tras la ducha. No se sorprendió al verlo. ¿Otra noche difícil? Joaquín asintió. Alejandro se acercó, llenó un vaso, bebió. Si alguna vez sientes que estás solo, recuerda que no lo estás. La frase quedó flotando. No había intención de acercamiento. Solo acompañamiento. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier gesto físico. Al día siguiente, todo parecía igual en apariencia. Pero algo había cambiado. Joaquín lo notó en los silencios de Manteo, en su manera de evitar el contacto visual. Quizá sospechaba. Quizá no. Pero la tensión estaba ahí. Esa tarde, mientras Manteo ordenaba sus cosas para el regreso, Alejandro se acercó a Joaquín y le propuso caminar. Subieron por un sendero que se internaba en el bosque. La marcha fue larga, sin palabras. Al llegar a un claro desde donde se veía todo el valle, Alejandro se detuvo. Gracias por acompañarme, dijo. Gracias a ti por escuchar. No todos se atreven a hablar. Y mucho menos a escucharse a sí mismos. Joaquín bajó la mirada. Aún me cuesta aceptarme del todo. Tómate el tiempo. Pero no lo uses para esconderte. Entonces, Alejandro sacó un papel doblado y se lo entregó. Guárdalo. Joaquín lo tomó sin abrirlo. Bajaron en silencio. En la casa, Manteo ya tenía el coche listo. Subieron sin muchas palabras. Alejandro los despidió desde el porche. Joaquín lo miró una última vez antes de que el coche girara en la curva y lo perdiera de vista. Ya en carretera, sacó el papel del bolsillo. Lo abrió. Trazado con una letra firme, decía. Tienes derecho a ser tú. Nunca lo olvides. Lo dobló y lo guardó de nuevo. Afuera, el mundo seguía igual. Pero dentro de él, algo ya no lo era.